Muy buenas noches, como siempre, un gusto saludarles. Mil disculpas, algunos problemas técnicos, pero ya estamos. Muy bien, vamos a continuar con el avance de nuestra asignatura, en realidad nuestra última clase, y vamos a ver el método del hidrograma unitario, ¿no? A manera de recordar, estamos viendo el segundo método, ¿no? Habíamos visto dos métodos, ¿no es cierto? Estamos viendo el método del hidrograma unitario, que hemos dicho que tenemos que seguir dos pasos, ¿no? El primer paso que hemos visto ha sido la determinación de la tormenta de diseño, ¿no? La tormenta de diseño. Para eso hemos usado el método de los bloques alternos, ¿no? Segundo paso, la determinación de la precipitación efectiva, ¿no? Entonces, la precipitación efectiva, habíamos visto el método del número de curvas, ¿no es cierto?, para determinar la precipitación efectiva, ¿no? Vale decir, en una primera instancia hemos obtenido al tercio de la duración, ¿no? Al tercio de la duración de nuestra tormenta, que estaría el bloque más grande, ¿no? Luego habíamos acomodado el bloque para la derecha, luego para la izquierda, para la derecha, para la izquierda y así sucesivamente, ¿no? Hasta la duración correspondiente. Bien, esta era la duración de nuestra tormenta de diseño. Luego, la precipitación efectiva. Habíamos visto que no todo esto es lo que se convierte en escurrimiento, ¿no? Habíamos visto que de este total, de ese, lo vamos a llamar así, de ese 100%, que representaría nuestra precipitación, entonces vamos a tener pérdidas, ¿no? Y si recordamos, esas pérdidas, ¿no? Estaban agrupadas en lo siguiente, las pérdidas iniciales, ¿no? Lo que era después la infiltración y lo que era la evapotranspiración, ¿no? Entonces, la precipitación efectiva, pues, era la precipitación menos todas estas pérdidas, ¿no es cierto? Menos las pérdidas. Entonces, ciertamente al principio, y si recordamos, era una gráfica de esta manera, ¿no? De esta manera que se daba las pérdidas acumuladas. Entonces, lo que quedaba, vale decir lo que estoy achurando, eso es lo que quedaría como precipitación efectiva, ¿no? Esto llegaría a ser nuestra precipitación efectiva. Si esto lo dibujo, ¿no? Lo voy a volver a dibujar, pero tomando en cuenta solo la precipitación efectiva. O sea, observamos aquí que en la primera, la segunda, en el tercer periodo recién tendríamos, ¿no? Primero, segundo, no tendríamos lluvia. En el tercero sí tendríamos. En el cuarto, sí, nuevamente se da eso. Aquí en el quinto queda esto. Sexto, una partecita y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto representaría nuestra precipitación efectiva, ¿no? Entonces, habíamos llegado a este segundo paso, ¿no? Este era el primer paso, segundo paso. Ahora lo que nos toca es el tercer paso, que es la aplicación propiamente del hidrograma unitario. Vale decir que a partir de lo que queda, la precipitación efectiva, que es en realidad lo que escurre, ¿no? Nuestro caudal de escurrimiento, esto. Entonces, a partir de esto, nuestro objetivo es determinar justamente el hidrograma, ¿no es cierto? O sea, el caudal versus tiempo a partir de esta información. Esta es la precipitación versus el tiempo. Entonces tenemos que encontrar nuestro hidrograma, ¿no es cierto?
Y a partir de eso determinar este punto, que es lo que más nos interesa, que es el caudal máximo para el diseño de nuestras diferentes obras civiles, ¿no? Entonces también nos llaman el modelo de transformación lluvia-escurrimiento, ¿no? O sea, hasta aquí tenemos la información en términos de precipitación. Entonces lo que ahora estamos buscando es precisamente la información en términos de caudal. Es por eso que también se llama modelo de transformación, modelo de transformación, ¿no? Lluvia, escurrimiento. ¿Ya? Entonces, eso es nuestro objetivo y lo que vamos a hacer como tercer paso hoy. ¿Está bien? Muy bien. Bien, hidrograma unitario. Observamos que está compuesto de dos palabras principales, ¿no? Aquí tenemos la definición. Hidrograma unitario. Es el hidrograma de escorrentía directa, ¿no? Que se produciría en la salida de la cuenca si sobre ella se produjere una precipitación neta unidad. Por ejemplo, 1 milímetro, 1 centímetro, etcétera, de una duración determinada. A ver, ¿qué queremos decir? Entonces, estamos hablando de una precipitación neta, ¿verdad? Que es lo mismo que precipitación efectiva. Pero nos dice unidad, puede ser 1 milímetro, 1 centímetro. Por lo general, nuestro medio es 1 milímetro. Por eso es que la palabra aquí, unitario, ¿ya? Unitario, que nos referimos a una unidad, ¿ya? Entonces vamos a suponer que la precipitación efectiva, ¿ya? Esto es la precipitación efectiva, ¿ya? Que es de 1 milímetro, ¿no? Vamos a suponer que sobre nuestra cuenca, pues se da una precipitación efectiva de 1 milímetro, ¿no? Entonces, como resultado, vamos a obtener un cierto hidrograma a la salida de nuestra cuenca, ¿no? O sea, fruto de este 1 milímetro, y a eso es lo que le llamamos el hidrograma unitario, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Esto es nuestro hidrograma unitario, ¿ya? Entonces, realmente este concepto es muy, muy importante. Vamos a suponer lo siguiente, que la misma lluvia, ¿no? Neta de 1 milímetro, vamos a suponer que vamos, o que se va a dar esa prestación efectiva, digamos por decir, en dos cuencas. Una que se encuentra en Cochabamba y otra que se encuentre en Santa Cruz, ¿no? Entonces, pregunto, si esta prestación efectiva, la misma, se da en cada uno de estos departamentos, vamos a suponer que estas cuencas fueran gemelas, idem, tanto en Cochabamba como en Santa Cruz, ¿ya? Son clones estas dos cuencas. Pregunto, ¿qué tal con relación a sus hidrogramas unitarios resultantes? ¿Qué me dice? ¿Qué tal? ¿Cómo será el resultado de su hidrograma unitario en relación a esta lluvia o esta prestación efectiva de 1 milímetro? ¿Serán iguales? Pregunto. A ver sus respuestas en el chat. ¿Serán iguales? ¿Sí o no? ¿Nadie se anima? Muy bien. No son iguales. No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque el tipo de suelo de Cochabamba, ¿ya?
va a ser muy diferente al tipo de suelo de Santa Cruz, ¿verdad? En Santa Cruz sabemos que el tipo de suelo es más que todo arenoso, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues significa lo siguiente. Como es arenoso, tenemos bastante permeabilidad y por ende más pérdidas por infiltración. Y por ende, pues el hidrograma unitario será una cosa así, achatada, comparado, ¿no?, con una cuenca en Cochabamba, que sabemos que en Cochabamba son suelos con una tendencia limo-arcillosa, por eso es que vamos a tener pues más impermeabilidad comparado a una cuenca de Santa Cruz, y por ende seguramente que el hidrograma va a tener un pico un poco mayor a lo que sería una cuenca en Santa Cruz, ¿no? Entonces aquí tenemos un hidrograma unitario y aquí otro hidrograma unitario en Santa Cruz. Totalmente diferente uno del otro, ¿no? Entonces, lo siguiente, por favor, que hay que tomar en cuenta, queridos estudiantes. El hidrograma unitario es como una huella dactilar, ¿verdad? La huella dactilar, sabemos que cada uno de nosotros tiene una única huella dactilar, ¿verdad? Que no pueden tener dos personas, es algo que le distingue, ¿verdad?, de otra persona. Lo mismo pasa con el hidrograma unitario, es de forma particular, ¿no?, de cada una de las cuencas, ¿ya? Es lo que le caracteriza, ¿no? Entonces, el hidrograma unitario, ya sabemos lo de unitario porque estamos tomando una unidad de prestación efectiva. Hidrograma, pues estamos hablando propiamente de un hidrograma, ¿no? O sea, el comportamiento, o es la curva, ¿no?, que justamente modela el comportamiento del caudal con relación al tiempo. Entonces, el hidrograma unitario es algo que le caracteriza a cada cuenca. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo obtenemos el hidrograma unitario real de una cuenca? A ver, como seguramente nos hemos preguntado. ¿Cómo obtenemos el hidrograma unitario real de una cuenca? Pues les cuento que se puede obtener, ¿verdad? Pero sin embargo es un paso bastante difícil porque tenemos que tener al mismo tiempo la medición, ¿no?, de mucho mejor si es lo que hemos visto. Fíjense que el comportamiento, necesitamos saber el comportamiento de la lluvia, ¿no? Para duraciones menores a un día, para eso estaríamos necesitando un pluviógrafo y al mismo tiempo un limnígrafo que nos permita, ¿no?, medir de forma simultánea ambos a la vez. Y eso es algo que realmente eh, podríamos hacerlo, sí lo podríamos hacer, pero requerimos de esos aspectos, ¿no? Entonces, como ciertamente en nuestras obras para el diseño de un puente y todo aquello, ¿no es cierto?, necesitamos la información muchas veces bastante rápida. Lo otro es que sí lo podemos hacer en términos de un estudio de investigación que puede llevar más tiempo, pero para un caso en términos del uso de repente inmediato en la aplicación para una consultoría de una cierta obra, necesitaríamos. Entonces tenemos que darle una solución, ¿no? Y precisamente la solución está en términos de construir este hidrograma, pero en términos sintéticos, ¿ya? La palabra sintético está referido en términos artificiales que nosotros podemos elaborar. Ahora, si nos fijamos la forma que tiene el hidrograma unitario, ¿no?, ¿a qué figura geométrica se asemeja, queridos estudiantes? A ver, si le damos una mirada, pues seguramente que muchos veremos que se trata como si fuese un triángulo, ¿no? Algo así como un triángulo, ¿no? Entonces, el hidrograma unitario sintético, ¿no?, que se llegue a construir, pues tendría esta forma, ya un triángulo más o menos. ¿Y qué le caracteriza a un triángulo? ¿No? ¿Qué le caracteriza a un triángulo? Un triángulo cualquiera. Pues vamos a ver que lo que le caracteriza son tres cosas, ¿no?, que le puede caracterizar a un triángulo.
¿no? ¿Cuáles? Primero, lo que sería esta base, ¿no es cierto? Esta base. Luego, otro aspecto que le va a caracterizar va a ser esta altura, ¿no es cierto? Y tercero, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Esta distancia desde el inicio hasta el pico, ¿no es cierto? La distancia, ¿no? La distancia al pico, ¿no es cierto?, de nuestro triángulo. Entonces, dando estos tres valores, entonces podemos dibujar cualquier triángulo, ¿no es cierto? La base, la altura y la distancia al pico, ¿no? Entonces, para poder determinar el hidrograma unitario sintético, ¿no? Entonces, nuevamente, hay que agradecer a lo que es, a ver si recordamos, el instituto que se había encargado de lo que era el número de curva, el Servicio de Conservación del Suelo, ¿verdad? Esta misma entidad, fruto de sus investigaciones, encuentra una forma de poder encontrar un hidrograma unitario sintético, ¿ya? Pero sin embargo, ¿ya? Sin embargo, no es la única, ¿ya?, institución que llega a crear, ¿cómo podríamos crear un hidrograma unitario sintético? Entonces, este es vía el método del Servicio de Conservación del Suelo, ¿no? Pero sin embargo, hay también otra forma de encontrar el hidrograma unitario sintético, ¿ya? Por ejemplo, lo que es el método de Clark, el método de Snyder, también son otras investigaciones que también permiten encontrar el hidrograma unitario sintético. Entonces, el más usado y el que más se acostumbra usar, pues precisamente es el Servicio de Conservación del Suelo. Ellos, fruto de la investigación que realizan, encuentran pues estas ecuaciones, estas tres ecuaciones que estoy mostrando ahí, ¿ya? Entonces tenemos aquí nuestro triángulo, que es el hidrograma unitario sintético que decíamos, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que le va a caracterizar tres aspectos. Entonces la base va a ser T, ¿no?, que lo llamamos así, T, que va a ser la duración de la escorrentía en términos de hora, la altura, que va a ser T sub P, que va a representar el tiempo hasta el pico, también en horas, y la altura, que va a ser el caudal pico unitario para 1 milímetro de lluvia de exceso, ¿no? La lluvia de exceso es la precipitación efectiva de 1 milímetro, ¿verdad? Es el caudal pico unitario, ¿no? Cierto. Aquí tenemos nuestro hidrograma sintético, pues esta altura va a ser nuestro caudal, ¿no es cierto?, caudal pico, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos definido estas tres partes, ¿verdad? Y entonces aquí está el T sub P, ¿no?, que es el tiempo al pico, T, que habíamos dicho que es la duración de la escorrentía, y Q sub P, que es el caudal pico unitario. Entonces, ellos, fruto de su investigación, han encontrado lo siguiente y muy interesante, que justamente estos parámetros del hidrograma unitario sintético podemos obtener en función de ciertas características de nuestra cuenca, ¿no? Algo que sean fáciles de medir, ¿no? ¿Y qué es lo que es fácil medir? Pues observamos que aquí el área. Hasta aquí ya hemos visto que el área, pues sí, podemos medir de una cuenca en consideración, ¿no? Este T no es necesario, pues depende de esta ecuación. Este T sub P también no es necesario calcular, depende de esta ecuación. Y esta ecuación observamos que depende de dos cosas. Ahora, aquí si observamos, ¿no?, el tiempo de concentración, ¿ya? Aquí estamos en un punto donde hemos dicho que vamos a utilizar toda aquella información que habíamos visto, ¿no?, al inicio. Y si recordamos el tiempo de concentración, y recordarán que les he dicho que en un cierto momento vamos a usar ese término importante, el tiempo de concentración, ¿ve? ¿No es cierto? Que justamente era el resumen de lo que es las características hidrogeomorfológicas de una cuenca, ¿verdad? Ahora lo estamos usando, ¿no? Y
Además de eso, necesitaríamos, es el tiempo de concentración, necesitamos la duración de la lluvia, ¿no es cierto?, en consideración. Este D, ¿no? Esto es nuestra precipitación efectiva, ¿no?, de 1 milímetro y una cierta duración que va a tener, ¿verdad? Esa duración es la que va a venir aquí, ¿no? Entonces, ¿podemos conocer eso? Por supuesto, la duración, el tiempo de concentración y lo que es el área. Miren, entonces, el servicio de conservación de suelo, observamos que depende de eso, ¿no? La duración, el tiempo de concentración y el área. Esos tres parámetros. Conociendo estos tres parámetros, al instante, así de forma inmediata, podemos obtener el hidrograma unitario sintético de cualquier cuenca. Imagínense, ¿no? ¿Cómo nos ayuda este método a poder determinar de una forma tan rápida el hidrograma unitario sintético de cualquier cuenca? ¿Está bien? Realmente una maravilla. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Recordemos que nuestro objetivo, a partir de este concepto, es determinar el hidrograma resultante de una tormenta, ¿no?, en términos de precipitación efectiva, ¿verdad? Entonces, para poder lograr ese propósito, previamente unas ciertas propiedades importantes que hay que conocer, ¿no? Lo siguiente. Ya sabemos que si se da 1 milímetro, que si fuera esto nuestra precipitación efectiva, ¿no es cierto?, tendríamos pues su respectivo hidrograma unitario que podemos ahí verlo, ¿no es cierto? Y ahora la pregunta es, ¿y qué tal si fuera el doble? ¿No? Entonces pasa lo siguiente, pues si de repente nuestro hidrograma unitario tenía una cierta altura H, que lo vamos a llamar así, para 2 milímetros, todo lo que se refiere a esta base, ¿no?, se va a repetir, y lo único que va a cambiar que esta altura se va a duplicar 2 veces, ¿ya? O sea, va a ser esa altura 2 veces H, ¿ya? Entonces, si tenemos el hidrograma unitario, ¿no?, que corresponde a 1 milímetro, y cuando quiero representar a 2 milímetros, pues va a ser 2H. ¿Y qué tal si de repente algo interesante? ¿Y qué tal si es 3 milímetros? Pues la altura va a ser 3H, la resultante, ¿no? ¿Y qué si es 4? Entonces 4H. ¿Y qué tal si es 2.5 milímetros? Pues va a ser 2.5H, ¿no? Entonces va a estar en relación directa a la cantidad de lluvia, pero eso sí, ¿no es cierto?, esta base va a ser igual. Qué interesante, ¿no? Eso lo vamos a usar bastante, ¿de acuerdo? Ahora, otra propiedad importante de los hidrogramas unitarios, lo siguiente. Esto era para una cierta duración, ¿no es cierto?, una duración D. Entonces partimos de un hidrograma unitario, el que he trazado en rojo, que es justamente la respuesta, ¿no? ¿Y qué tal si ahora fuera 2D de duración nuestra tormenta? Pues hay que hacer lo siguiente. Lo que hemos trazado aquí en color rojo, ¿no?, es la que representa, lo voy a llamar 1, ¿no?, de lo que está en rojo. Ahora, lo que estaría, ¿no?, a la derecha lo vamos a pintar en color azul, ¿ya? Entonces, lo que tenemos ahí, y lo vamos a llamar 2, ¿ya? También con la misma duración D. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues lo siguiente, miren, tiene un desplazamiento de D, entonces, donde se tenga el desplazamiento, ahí hay que inicializar y hay que hacer un clon, ¿ya? Copiar el hidrograma unitario, ¿no?, pero con un desplazamiento de
D, ¿no es cierto? Un desplazamiento de D y dibujamos así el clon respectivo, ¿no es cierto? Ahí tenemos del lado rojo, del lado izquierdo y el azul del lado derecho, ¿no? Pero de estos dos queremos, pues, el resultante. Y el resultante, que es lo que nos interesa, que va a ser justamente de todo eso, ¿no? Que es el resultante de los dos. Entonces va a representar esto, ¿no? Que estoy pintando en color verde. ¿Cómo obtengo el color verde? Pues se trata de sumar alturas, ¿ya? Voy a tomar en consideración lo siguiente. Voy a trazar, ¿ya? Esto lo vamos a amplificar. Lo voy a hacer de forma grande porque este concepto tiene que estar muy, muy claro. ¿Ya? Lo voy a hacer de la siguiente forma. A ver, deme un minutito, por favor. Muy bien. Ahí está. Lo vamos a hacer aquí para comprenderlo bien. Así que aquí toda su atención, por favor. Si esto me entienden, va a estar súper claro esto. Lo voy a hacer en tamaño grande, así para comprenderlo, ¿no? Entonces, en color rojo, ya todo lo que es el de la izquierda, con cierto desplazamiento D que hemos dicho, ¿no? Un desplazamiento D, ¿no? Voy a dibujar un clon, ¿ya? Entonces el clon va a venir algo así, ¿ya? Y, bueno, eso también va a ser D, ¿no? Ahí está. Entonces lo que quiero obtener es la resultante, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es sumar alturas. Entonces voy a tomar esto, esa vertical, por favor lo siguiente también, vamos a suponer que aquí está nuestro eje, ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí, si observamos esa vertical, pues aquí tenemos el color azul. Si nos fijamos en el hidrograma color azul, pues tiene esta altura, que puedo llamarlo una altura de lo que corresponde al azul, ¿ya? La altura del azul. Ahora voy a dibujar otra altura, ¿ya? Que va a ser la altura del color rojo, ¿ya? La altura del color rojo. Y esto que va a ser la altura del azul. Tal vez era mejor que lo dibuje en color azul, ¿ya? Entonces, ese es la altura del azul, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer es sumar las alturas, ¿ya? O sea, tengo que sumar la altura que corresponde al rojo más la altura que corresponde al azul, ¿verdad? Entonces, ya tengo hasta aquí la altura del rojo, pues lo único que me falta es sumar esta altura. Y esta altura del azul lo voy a poner aquí, ¿ya? Esto es la altura del azul, ¿ya? Entonces estoy acumulando y entonces donde llegue ese punto, pues por ahí va a pasar nuestro hidrograma resultante, el verde. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Por favor, si no está claro, puedo repetir. Ustedes dirán. ¿Qué puedes repetir, por favor? ¿Perdón? ¿Puedes repetir, Inge? No Claro, entendí claro muy que sí, bien. con mucho gusto. ¿Ya? Entonces decíamos lo siguiente, hemos trazado una vertical, ¿no es cierto? Lo voy a trazar para comprenderlo mejor también aquí. Otra vertical por aquí, ¿no? Donde estoy trazando esa vertical, voy a tener lo siguiente. Miren, esta altura, desde aquí hasta aquí, corresponde la altura, ¿no? Que corresponde al azul, ¿verdad? La altura al azul, ¿no? Hasta el eje, ¿verdad? Entonces, pero también donde he trazado esa vertical, hay otra altura, ¿verdad? Que es la altura del rojo, ¿no es cierto? Entonces tengo que sumar alturas. Entonces aquí ya está la altura del azul, lo único que tendría que sumar es la altura del rojo, ¿no? Y así lo tengo de forma acumular. Entonces por ese punto va a pasar
¿no? Nuestro hidrograma resultante. Ahora sí, tal vez. Sí, Inge, muchas gracias. Ya. Ahora, aquí en este punto, miren, donde hay esta intersección, voy a pasar una vertical. Ahora, ¿qué pasará ahí? ¿Qué pasará ahí? Pues miren, es algo interesante en ese punto, pues tenemos aquí la altura del azul y a su vez también con la mismísima altura tenemos la altura del rojo, ¿verdad? Entonces en este punto de intersección, entonces se trata de duplicar esta altura 2 veces, ¿no es cierto? Si ahí está el rojo, entonces tendría que esa misma altura tomarlo ahí el azul, ¿no? Suponiendo que es el rojo, el azul. Entonces vamos a ver que nuestro hidrograma resultante va a pasar por ese punto, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Esto depende de nosotros, con cuánto de distancia quedaríamos, podemos trazar varias verticales, ¿no? Y podemos un poquito aproximar que por alguno de estos va a estar justamente la máxima altura, ¿no? Entonces, ¿dónde podría ser? Entonces, esa es una forma de encontrar la máxima altura, ¿verdad? Entonces, ahora si trazo aquí una vertical, pues hasta aquí vamos a ver que todo es rojo, ¿no es cierto? Y si trazo aquí, desde este punto para adelante, pues se suma el rojo más el azul, ¿no es cierto? Entonces mi hidrograma resultante va a ser algo así, ¿no? Entonces algo así y ahí está. Entonces este es mi hidrograma resultante, ¿ya? Hidrograma resultante, el color verde. ¿Está bien? Entonces, fruto de la suma de ambos, voy a tener el color verde. ¿Está bien? Entonces, pero ahora trabajando en términos del hidrograma unitario sintético, que hemos dicho que va a ser, que es un triángulo, entonces, pues es lo mismo, ¿verdad? Esto, su resultante va a ser un triángulo. Aquí vamos a estar trabajando con triangulitos, ¿no? El azul también va a ser un triángulo y la resultante también va a ser, no va a ser directamente triángulo, ¿no? Pero va a tener una forma así. ¿De acuerdo? Entonces, esta propiedad. La primera propiedad, cuando se trata de duplicar, triplicar, entonces es el tema de cambiar, ¿no? Son las alturas o cualquiera de las verticales 2 veces, ¿no? Si es 2 milímetros. Aquí es cuestión de hacer un desplazamiento y así encontrar. ¿De acuerdo? Muy bien. Hagamos un ejercicio. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que esta es nuestra precipitación efectiva, ¿ya? O sea, vale decir el segundo paso, ¿ya? A ver, para no olvidarnos, voy a repetir por la importancia eso. O sea, primer paso, tormenta de diseño, ¿verdad? Método de bloques alternos. Segundo paso, la precipitación efectiva, ¿verdad? Ahora, estamos asumiendo que lo que estoy mostrando aquí, ¿ya? Lo que estoy encerrando en círculo, ¿ya? Es, este ejercicio es esto, ¿ya? Mi precipitación efectiva. Entonces, a partir de esa precipitación efectiva, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es determinar el hidrograma, ¿ya? El hidrograma resultante. Eso es lo que deseamos determinar, ¿ya? ¿Cuánto es el hidrograma resultante? Y a partir de eso, lo que nos interesa es el caudal máximo, ¿verdad? Esto es para el diseño de nuestras obras civiles, un puente, una presa, ¿no es cierto? Ya hemos dicho para el diseño, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos el hidrograma resultante? Ahora sí, ahí vamos a aplicar lo que hemos visto, ¿ya? Muy bien, entonces, la precipitación efectiva, y vamos a suponer que conocemos el hidrograma unitario, vale decir, lo que corresponde, ¿no? Para 1 milímetro. Entonces ahí lo tenemos, nuestro hidrograma resultante, ¿no? Lo voy a llamar H sub 1. Vale, hemos dicho que si llueve, ¿no? Una precipitación efectiva de 1 milímetro, entonces se da.
Si lo estoy dibujando como un triángulo, entonces el hidrograma unitario sintético, ¿verdad? Entonces ya sabemos en función de la duración de la lluvia, del tiempo de concentración y del área, en base a esto determino mi hidrograma unitario sintético, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que lo conocemos, que lo tenemos determinado, ya tenemos su base, su altura y la distancia al pico, ¿verdad? Entonces queremos encontrar el hidrograma resultante, ya conocemos esa información. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo siguiente, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es, aquí, si nos fijamos, tenemos ¿cuántos bloques? Tenemos un bloque, tenemos por aquí, fíjense, la duración es de 1 hora, ¿no? Entonces esto corresponde al primer bloque, segundo bloque, tercer bloque, cuarto, quinto y 6. Tenemos 6 bloques. El primer bloque, ¿no? Tiene 2,5 milímetros. El segundo bloque tiene 4,2 milímetros, ¿ya? Esto es 4,2 milímetros. El tercer bloque también lo mismo, 4,2 milímetros. Y el cuarto bloque, 4,2 milímetros. El quinto y el sexto, 1,8 milímetros, ¿verdad? Entonces esta es nuestra información. Y nos dicen que a partir de eso obtengamos lo que va a ser nuestro hidrograma unitario resultante, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Entonces nos preguntamos si este es el que corresponde a 1 milímetro y nosotros queremos para 1,8, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver si recordamos lo que hemos visto. Si tenemos el hidrograma unitario para 1 milímetro y queremos para 2 milímetros, ¿qué hay que hacer? Pues duplicar 2H, ¿verdad? Y si es 1,8 milímetros, pues la altura va a ser 1,H, nada más, ¿no? Entonces, esa propiedad vamos a usar aquí. Si tenemos una cierta altura H, ¿no? Una altura H, entonces estamos buscando para 2,5, entonces pues va a resultar esta altura 2,5 H, ¿no? La altura. Entonces tengo que dibujar, ¿no es cierto? Con la misma base, ¿no? Entonces una copia del hidrograma unitario sintético, pero con una altura 2,5 H. Y vamos a suponer que tenemos este triangulito que tiene 2,5 H, que estamos viendo, ¿no? Ahí. Entonces, este color rojo que acabo de obtener, pues es la representativa, ¿no? Del bloque 1, la que tiene 2,5 milímetros. ¿De acuerdo? Ahora, para el segundo bloque, vale decir, para el de 4,2 milímetros, vamos a pintarlo con otro color azul, ¿ya? 4,2. Entonces, hago lo siguiente. Si esto es para 2,5 y esto es para 1, entonces para 4,2, pues tengo que dibujar lo mismo, pero con una altura, ¿no es cierto?, de 4,2H. ¿No es cierto? 4,2H la altura. La base, lo mismo. Entonces, lo que está en color azul lo voy a llevar, pero fíjense, aquí hay nuestro D, la duración, ¿no es cierto?, de nuestra tormenta, que es 1 hora. Entonces, tengo que desplazar. Mi segundo bloque está comenzando aquí en este punto, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer ese desplazamiento, ¿no es cierto?, de 1 hora, y ahí con ese desplazamiento grafico lo que corresponde, ¿no?, a, a mi segundo bloque, que es el de color azul, que es de 4,2 milímetros. ¿Ya? ¿Está bien? Luego el tercero. Pero hasta ahí un minuto para que lo asimilen y para que vean lo que hasta ahí hemos llegado.
Muy bien. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, tal vez, por favor? Muy bien. Entonces, lo tenemos trazado hasta el segundo bloque, ¿verdad? Vamos a continuar ahora del tercer bloque. Lo voy a hacer en color verde, ¿no? Ahora lo que corresponde al tercer bloque, que también es 4.2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo mismo que el azul, porque también el azul es de 4.2. Ahora tengo que hacerlo lo mismo, pero con un desplazamiento, ¿no? De D. Tiene que haber un desplazamiento de D y el mismo, ¿verdad? El mismo que lo estoy dibujando en color verde. Entonces, ese tercer bloque es también para 4.2 milímetros, ¿verdad? Ahora, el cuarto bloque, observamos que también, a ver, lo vamos a hacer en color lila, que también es de 4.2 milímetros. Entonces, lo mismo que el azul y el verde, solamente con un desplazamiento de D. Entonces, otra gráfica por aquí, ¿verdad? Entonces, ya tenemos lo que corresponde al cuarto bloque, también de 4.2 milímetros, ¿no? Ahora, el quinto y el sexto. Entonces, el quinto, vamos a volver a repetir el color rojo, que corresponde a 1,8 milímetros, el quinto, ¿verdad? Entonces, de aquí con un desplazamiento de, pero con una altura de 1,8, ¿verdad? Entonces, si aquí era 2,5, entonces 1,8 va a ser esto, ¿no? Con esa altura. Entonces, con el desplazamiento y de 1,8. Y eso va a ser mi quinto bloque, pero de 1,8 milímetros. Y finalmente, el sexto, que también lo vamos a hacer en color azul, ¿ya? 1,8 con el desplazamiento de y de 1,8, ¿no? Entonces, de esa forma, tengo 6 triángulos, ¿no? Así como bloques tengo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques. De la misma forma, tengo 6 triángulos, ¿no? Entonces, habíamos hecho esta operación de suma de verticales, ¿no? Con 2 triángulos, que eran clones, ¿verdad? Y habíamos encontrado el resultante que era el verde. Hay que hacer lo mismo, lo mismísimo, pero solamente ahora considerando que hay 6 triángulos, ¿verdad? Entonces, pues, ya vamos a tener algún caso donde tengamos 3 triángulos, ¿no? A ver, voy a hacer un ejemplo para que se comprenda. Vamos a suponer, tenemos ahí nuestros ejes, ¿no? A ver, voy a tomar la primera, la segunda y la tercera. La primera, una altura, la segunda y la tercera, ¿ya? Entonces, la primera con color rojito, por ahí, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Segunda y tercera con desplazamiento. Azul, un desplazamiento de, ¿no? El color azul, una cierta altura 4.2, azul, y luego, ¿qué color vino luego? El color azul, color verde. Y color verde, también con un desplazamiento de, y tiene que ser un gemelo, ¿no es cierto? De ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, lo que tengo que hacer es sumar, ¿no? De verticales. Entonces, puedo tomar una vertical por aquí, digamos, donde tengo estos puntos, pues, es interesante, ¿no? Porque aquí solamente va a ser color rojo, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Puedo trazar varias verticales, ¿no? Varias verticales. ¿Está bien? Ahí. Entonces, donde más o menos seguramente que por aquí más o menos se va a encontrar el caudal máximo, ¿no? Entonces, tal vez puedo trazar más verticales por ese punto, ¿no? Más verticales, ¿no? Entonces, trata pues de sumar alturas, ¿no? Si en el otro sumamos 2, aquí hay posibilidad seguramente que tengamos que sumar más triángulos, ¿no? Entonces, hasta aquí solo va a ser el rojo,
¿no? A partir de esto, si aquí tomo este punto, pues voy a tener esta altura del rojo más esta altura del azul, ¿no? Entonces va a venir aquí mi hidrograma resultante. Aquí, en este sector, vamos a tener la duplicación. Entonces voy a tener esa altura. Aquí fíjense, aquí está algo interesante. Tenemos 3 triángulos, ¿no? Tenemos la altura del rojo, la altura del verde y la altura del azul. Hasta aquí tenemos la altura del azul. Hay que sumar la altura del rojo y luego hay que sumar la altura que tendríamos del verde. Entonces nuestro hidrograma resultante está viniendo ahí, ¿no? Nuestro hidrograma resultante. Aquí, a ver, también tengo los 3. Aquí, hasta aquí tengo el azul. Entonces el rojo viene por aquí y el verde tiene esta altura un poco mayor, entonces por aquí. Y esa es la altura del verde, ¿no? Ahí. En este punto, pues fíjense, tenemos la altura del verde más la altura del azul, que tiene que ser toda esa altura, más la altura del rojo por ahí, ¿no? Entonces ahí. Ahora, en este punto tengo la altura del color verde, hasta aquí, la altura del color azul, hasta ahí, la altura del rojito, una cosa así, y ahí viene, ¿no? Hasta aquí tengo el verde y el azul, entonces hasta aquí el verde, y ahí le sumo el azul, entonces va a venir por ahí. Aquí tengo el verde, le sumo la altura del azul, entonces vamos a tener ahí, ¿sí, no? Ahora sí. Entonces, por aquí va a ser solo el verde, y así, ¿no? Entonces, sumando 3 triángulos. Pero yo tengo que sumar los 7 triángulos, ¿no? Los 7, lo que he hecho entre 3, tengo que sumar estos 7 y voy a encontrar lo que lo tenemos trazado ahí, el color verde, ¿no es cierto? Y eso es para nosotros esto, el hidrograma resultante, ¿no? Eso es el hidrograma resultante, ¿ya? Ahora, del hidrograma resultante, entonces obtengo mi caudal máximo, ¿no? Como esto está a una cierta escala dibujado, entonces voy a determinar ahí cuánto es el valor de mi caudal máximo, ¿no? Entonces, una información que estaba en términos de precipitación, ahora lo tengo en términos de caudal. ¿Y para qué me sirve el caudal máximo? Entonces ya, para el diseño. De esa forma obtenemos nuestro caudal de diseño. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Entonces, hasta aquí observamos que el método del hidrograma unitario, y esto es el objetivo y el por qué todo hemos estudiado, observamos que todo el conocimiento previo que hemos visto, todo lo estamos utilizando aquí, ¿no es cierto? Entonces, para determinar el caudal máximo, y tenemos que seguir 3 pasos, ¿no? No olvidemos esos 3 pasos, que es la determinación de la tormenta de diseño, métodos de bloques alternos, la determinación de la precipitación efectiva a partir del número de curva, es el ejercicio que ustedes han hecho en Excel y que me han presentado hoy día, y ahora el tercer paso, que es la determinación del hidrograma unitario, ¿no es cierto? Ahora, hasta aquí entonces, queridos estudiantes, de esa forma hemos cubierto todo lo que corresponde al avance de nuestra asignatura, queridos estudiantes. Muy bien, ahora estamos listos y prestos para nuestro examen, queridos estudiantes. Y eso es lo que ahora vamos a quedar a la fecha, ¿ya? Entonces, a ver, permítame, ahí lo vamos a hacer. A ver, denme un minutito. Ajá. Ya. Justamente hoy es miércoles 30, ¿verdad? Miércoles 30. 30 de junio. A ver, vamos a ver. Tenemos una fecha de entrega del segundo parcial. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces
el miércoles 14 nuestro parcial 2 de hidrología. ¿Ya? Entonces, anoten por favor, yo también voy a anotar en mi agenda. Que así, aquí hemos llegado hasta el primer parcial para adelante. ¿Ya? Hasta este último tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, una pregunta. ¿Las notas del primer parcial cuándo van a salir o es que directo junto con el segundo parcial? A ver, voy a ver, ¿ya? Si bien lo tengo antes del examen, entonces directamente les voy a avisar, ¿ya? A través de las redes sociales. Está bien, muchas Estaremos gracias, atentos, ingeniero. ¿ya? La curva que está ahí en la tormenta de diseño. ¿El color azul? Sí. No, en realidad esto representaría lo que hemos hecho en la última clase. A ver si recordamos, si me permiten. Recordaremos que había un esquema donde aquí era la pérdida inicial, el I sub A, ¿no ve? Y teníamos un FA, ¿no es cierto? Que decíamos que al principio el FA era justamente la infiltración más la evapotranspiración, ¿no? Entonces, al inicio, como el suelo está bastante seco, vamos a tener más pérdidas, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, estas pérdidas van a ir disminuyendo. A eso nos referiríamos con el azul. ¿Ya? Ya, gracias, señor. Listo. Por favor, lo siguiente, queridos estudiantes, para que practiquen, y esto también para su examen. O sea, hoy me han entregado, ¿no es cierto?, lo que era en Excel, justamente la determinación de esta precipitación efectiva, ¿verdad? Ahora, en base a esa información, en base a la precipitación efectiva que ustedes han obtenido, ahora van a encontrar justamente lo que hoy hemos hecho. Vale decir que el hidrograma resultante, ¿ya? Van a encontrar el hidrograma resultante y lo van a hacer de forma manual, ¿ya? Para que comprendan este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, para eso necesitan encontrar su hidrograma unitario sintético, ¿verdad? Entonces les voy a dar datos, la duración, el tiempo de concentración y lo que es el área, ¿ya? Entonces lo vamos a anotar aquí. Entonces, para esta práctica, ¿ya? Práctica del hidrograma unitario, entonces necesitan estos datos. Entonces el área, el tiempo de concentración y la duración. Entonces el área que van a tomar en cuenta para sus cálculos, a ver, es muy importante también, aquí si observan el área está en kilómetros cuadrados, ¿ya? Entonces voy a darles, por ejemplo, que se trate de una cuenca, ¿no es cierto? Que tenga un área, a ver, vamos a suponer de 5 kilómetros cuadrados, ¿ya? 5 kilómetros cuadrados. El tiempo de concentración, que es el tiempo que le toma la gota más alejada hasta llegar a la salida de la cuenca, vamos a suponer que sea, si es 5 kilómetros, a ver, más o menos vamos a tomar 40 minutos, ¿ya? Si nos fijamos aquí, el tiempo de concentración hay que trabajar en términos de hora, ¿no? Entonces hay que hacer una transformación de minutos a hora. Y la duración de nuestra tormenta, a ver, vamos a tomar que sea 30 minutos, ¿ya? Una duración de 30 minutos, ¿verdad? Este T, que sea de 30 minutos, también está en términos de horas, ¿no? Entonces, en base a esa información, ustedes van a determinar su hidrograma unitario sintético, ¿no es cierto? Eso es lo que tienen que calcular. Y luego, en base, ¿no es cierto? Una vez que tengan el hidrograma unitario sintético, entonces más lo que tiene la prestación efectiva, lo que ustedes han encontrado en Excel, entonces en base a eso, entonces lo que les pedimos es lo siguiente, que ustedes encuentren su hidrograma resultante y luego
también que determinen el caudal máximo. ¿Ya? Esas dos cosas. Esta es su práctica entonces del hidrograma unitario. ¿Ya? Y esto lo van a entregar el día del examen. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta más? Entonces aquí quedamos, queridos estudiantes, nos estaríamos viendo conmigo directamente el día del examen. ¿Ya? Entonces, ha sido un gusto, un placer haber compartido este semestre, queridos estudiantes. De veras, cada clase ha sido muy especial de estar con ustedes, queridos estudiantes. Espero que esta información, que todo lo que hemos visto, les sirva de buen provecho para todo lo que va a ser su desempeño profesional que van a llevar a cabo. Pues con mucho cariño, esta información clave que siempre lo tenemos presente, ¿no? Entonces el examen sabemos que es una autoevaluación inclusive para cada uno de nosotros en términos de poder saber cuánto sabemos, ¿no es cierto? Entonces, queridos estudiantes, todo mi apoyo, toda mi confianza a ustedes, estudien, 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 ¿ya? No por aprobar, sino por el conocimiento, ¿ya? Que es lo más importante, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, queridos estudiantes, un abrazo a todos a la distancia, síganse cuidando, siempre encomendándonos en las manos de Dios, cuidándonos cada día. Un abrazo, queridos estudiantes, ha sido un gusto, un placer, hasta el día del examen. Hasta luego, queridos estudiantes.